la probabilidad o la cantidad de personas, que se encuentran en el transporte, midiendo la que impida el libre tránsito, ¿no? Es otra variable aleatoria. Y todas sobre el mismo experimento. Otra variable aleatoria sobre la cantidad de personas conocidas que se encuentran en el trayecto. Otra variable aleatoria del mismo experimento. Otra variable aleatoria, la cantidad de personas que se encuentran que eh, están vestidas de determinada forma, de determinada manera, la cantidad de personas que se encuentran que usan sombrero, por ejemplo. Es una variable aleatoria sobre el mismo experimento. Entonces, cualquier experimento puede dar lugar entonces a múltiples variables aleatorias. ¿Y qué es una variable aleatoria? Decíamos, pues es una función, una ecuación, una función matemática, f de x, y de x en este caso, que nos va a permitir asociar un valor numérico a cada punto muestral del experimento, del espacio muestral, ¿no? Entonces, eh, lo que primero tendríamos que determinar pues, es el espacio muestral, aunque en el caso del lanzamiento de los dados, pues ya sabemos que son 36 puntos muestrales de lanzamiento de los dados. Y a cada punto muestral de esos 36, pues vamos a asignarles un valor para ver cuáles son los posibles valores que puede tomar esta variable aleatoria. En esta variable aleatoria, y de x es igual a la suma de ambos lanzamientos. Entonces, pudiéramos hacer desde el espacio muestral, aunque pues eso nos tomaría un poco más de tiempo de listar los 36 diferentes resultados. Entonces, en vez de eso, pues vamos a suponer ya hicimos, ya identificamos el espacio muestral y que a partir de la variable aleatoria, pues estamos en condiciones de conocer cuáles son los posibles valores que puede tomar. Lo podemos hacer. ¿Por qué? Bueno, si la variable aleatoria y, si la variable aleatoria y es la suma de ambos resultados, pues entonces, de acuerdo a nuestra experiencia con el lanzamiento de los dados, sabemos que el caso mínimo, el caso más pequeño que puede presentarse en el lanzamiento de ambos dados es que en ambos casos salga 1, que aparezca el 1, 1 en el primer dado y 1 en el segundo dado. En ese caso, al sumar 1 más 1, el valor mínimo que puede tomar la variable aleatoria es de 2. ¿Por qué? Porque ninguna suma del par de resultados nos va a dar un valor menor a 2. El valor mínimo es 2, 1 más 1. También alguna suma de resultados nos va a dar 3, otra suma nos va a dar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y el caso extremo superior que podemos obtener al sumar ambos resultados es cuando en ambos dados obtenemos 6 y 6. Entonces, al sumar los valores máximos, 6 más 6, pues la suma da 12. Fuera de eso, no vamos a encontrar ninguna otra combinación de resultados que nos dé como suma un número mayor a 12. Entonces, ni menor a 2, ni mayor a 12. Por lo tanto, podemos
podemos concluir que los valores que puede tomar la variable aleatoria, pues son los números del 2 al 12 como resultado de la suma. Entendiendo que la variable aleatoria es la función que nos permite asociar cada uno de estos valores a los diferentes puntos muestrales. Y ya una vez identificados estos valores, entonces ya podemos calcular su probabilidad. Necesitamos calcular su probabilidad. Es decir, vamos a calcular los valores E de 2, que es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria Y tome el valor de 2. E de 2, que es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 2. Y desde luego que, pues ese sería un resultado que tendría esta forma. Necesitamos saber cuántos puntos muestrales de los 36 dan como resultado una suma igual a 2. Una suma igual a 2. Entonces, de acuerdo a esto, pues si revisamos los puntos muestrales, el punto muestral 1,1 quiere decir que eh, en ambos lanzamientos se obtuvo un resultado de 1 en los dados. Ajá. Este punto muestral da como resultado 2. Y fuera de eso, ningún otro punto muestral da como resultado 2. Quiere decir que entonces solo un punto muestral de los 36 da como resultado 2. Solo un punto muestral de eh, de los 36. Y luego tenemos que hacer lo mismo, pero ahora para calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 3. El valor de 3. Entonces, para que tome el valor de 3, entonces el resultado de la suma de ambos resultados debe ser igual a 3. Una posibilidad, un punto muestral que lo cumple es primero el primer lanzamiento que salga en 1 y el segundo lanzamiento que salga en 2, en cuyo caso sería 1 más 2 igual a 3, efectivamente. También el caso que en donde el primer lanzamiento sea 2, el segundo sea 1, también es igual a 3. Fuera de estos puntos muestrales, ya ninguna combinación de las otras 34, al sumar los dos valores, nos va a dar como resultado 3. Por lo tanto, solo 2 de los 36 nos dan el valor de 3. Por lo tanto, la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 3 en el punto muestral es de 2 entre 36. Y luego hacemos lo mismo para eh, la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 4 y de que la variable aleatoria tome el valor de 5.
necesitamos calcular cuál es la probabilidad de que un punto muestral se le asigne el valor de 4 o se le asigne el valor de 5, dependiendo el resultado de la suma de los lanzamientos. Entonces, para que la variable aleatoria tome el valor de 4, el primer caso en el que puede suceder es que en el primer lanzamiento salga 1 y en el segundo salga 3. Y desde luego que en el primer lanzamiento salga 3 y en el segundo 1. También 3 más 1 son 4. Y bien, cuando en ambos lanzamientos tiene 2, 2 más 2 también es igual a 4. Eh, Fuera de eso, no hay ninguna otra combinación entre las 33 restantes que den como resultado una suma de 4. Entonces, podemos concluir que solo 3 de los 36 puntos muestrales van a ser asignados con el valor, relacionados con el valor 3, dado que la suma de ambos resultados es igual a 3. Y luego la probabilidad de que a un punto muestral se le asigne el valor de 5. Para que a un punto muestral se le asigne el valor de 5, tendría que sumar ambos resultados. eh, 5. Entonces, el caso es que en el primer dado se obtenga 1 y en el segundo 4. Y también al revés, que en el primero se obtenga 4 y en el segundo 1. 1 más 4, 4 más 1 igual a 5. También en el caso donde primero obtengamos 2 y en el segundo 3, también suman 5. Y el caso inverso, de que primero se obtenga 3 y luego 2, también es igual a 5. Fuera de estos puntos muestrales, no existe otra combinación que dé como resultado 5 en la suma de ambos resultados. Entonces, se puede concluir que la probabilidad de que a un punto muestral se le asigne el valor de 5 por sumar 5 es igual a 4 entre 36. Tendríamos que hacer lo mismo para calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 6
y de que la variable aleatoria tome el valor de 7. Entonces, para que la variable aleatoria tome el valor de 6, entonces ambos resultados tendrían que sumar 6. Por ejemplo, 3 y 3. Aunque también si en el primero se obtiene 5, 1, y en el segundo 5, también 1 más 5 son 6. Y si en el primero se obtienen 4, 5 y en el segundo 1, 5 más 1 son 6. Y también si en el primero se obtiene 2 y en el segundo 4, 2 más 4 son 6. Y finalmente, si en el primero se obtienen 4 y en el segundo 2, también, también obtenemos 6. Y fuera de eso, pues ya no hay ninguna otra combinación en los puntos muestrales que nos dé como resultado 6. Por lo tanto, la probabilidad de que a un punto muestral se, se asigne el valor de 6, pues es de 5 entre 36. Y luego la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 7, pues se calcula a partir de los puntos muestrales que van a tomar el valor de 7 cuando la suma de ambos resultados nos dé 7. Por ejemplo, si en el primer lanzamiento se obtiene 1 y en el segundo 6, los resultados son 7 y viceversa. El primero sea 6 y en el segundo 1, el resultado son 7. También, si en el primer lanzamiento tenemos 2 y en el segundo 5, también eh, tenemos una suma igual a 7. En el caso contrario, que primero salga 5 y en el segundo lanzamiento salga 2, también es igual a 7. El caso es que en el primer lanzamiento se obtenga 3 y en el segundo 4, y en el caso inverso de que primero salga 4 y después 3, también nos da una suma de 7.
Y fuera de eso, no hay ningún otro resultado donde nos dé una suma de 7. Por lo tanto, solo estos 6 puntos muestrales de los 36 nos van a dar el valor de 7. Por lo tanto, la probabilidad de que la variable aleatoria tome ese valor, pues es de 6 entre 36. Y hacemos lo mismo para la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 8 y la probabilidad de que tome el valor de 9. Para que la variable aleatoria tome el valor de 8, necesitamos asignar el 8 a la suma de los valores, como por ejemplo 4 y 4 en los dos lanzamientos, y la suma es igual a 8. También si en el primero tenemos 6 y en el primero 2 y luego 6, 6 más 2 más 6 son 8, y en el caso inverso también, primero tengamos 6 y en el segundo 2, también 6 más 2 son 8. Y si en el primero se obtiene 3 y en el segundo 5, también la suma es 8. Y si primero se obtienen 5 y luego 3, la suma también es 8. Fuera de esos resultados, fuera de esos puntos muestrales, pues ya ningún otro punto muestral tiene valores que al sumarse den 8. Por lo tanto, solo 5 de los 36 suman 8.
Y luego la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 9. Eso sería a partir de que ambos resultados sumen 9. Por ejemplo, 3 más 6 y 6 es, suman 9. También 4, 5 suman 9 y 5, 4 suman 9. Fuera de esos puntos muestrales, pues ya no existe ningún otro cuya suma nos dé 9. Por lo tanto, solo 4 de los 36 van a sumar 9. Y luego la probabilidad, la variable aleatoria toma el valor de 10 y la probabilidad de que tome el valor de 11. Entonces, en este caso, para que tome el valor de 10, la suma de los valores de cada punto muestral tiene que ser igual a 10. Por ejemplo, que el resultado de ambos lanzamientos sea 5. 5, 10. También que en el primero se obtenga 4 y en el segundo 6. Y que en el primero se obtenga 6 y en el segundo 4. En estos tres puntos muestrales, solamente el resultado de la suma es 10. Por lo tanto, la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 10 es de 3 entre 36 puntos muestrales.
Sí, gracias, Julio. Julio, sí, para que la variable aleatoria tome el valor de 11, realmente, 5 y 6, 6 y 5 son los dos únicos casos donde el resultado es 11, por lo tanto, 2 entre 36. Y aquí mismo podemos determinar la, la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 12. Que la variable aleatoria tome el valor de 12. Y el único caso donde puede la variable tomar el valor de 12 es que en ambos resultados de lanzamientos se obtenga 6 y 6. Por lo tanto, 1 entre 36. Entonces, uy, entonces ahora lo que tendríamos que hacer, pues, es formar las parejas, los pares, Y y f de Y, para construir la función de densidad de probabilidad. Y son 11 valores. 11 valores. Valores. Y aquí vamos a colocar el valor de Y, valor de Y, y acá abajo el valor de f de Y. Para los valores de Y, el valor Y puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y el f de Y
su probabilidad. Entonces tenemos 1 entre 36, 1 entre 36, 2 entre 36, 3 entre 36, 4 entre 36, 5 entre 36 y 6 entre 36. Esta es la función de densidad de probabilidad o la distribución de probabilidad. Incluso se puede graficar. Se puede graficar. Y se puede graficar también la anterior, la del ejercicio anterior. Son estas. Del lado izquierdo podemos observar los valores de la variable aleatoria f de x anterior cuando tomábamos el mayor de los números en el lanzamiento. Y de ese otro lado podemos observar las probabilidades que acabamos de calcular para el caso donde la variable aleatoria y es igual a la suma de ambos valores. Del 2 al 12, en el caso anterior era del 1 al 6. Si observamos la función de distribución de probabilidad del primer caso, vemos que es una función en forma de escalera. Va aumentando del 1 al 6. Y en el caso de esta otra función, de esta otra variable aleatoria, tiene una función de densidad de probabilidad en forma triangular. Es decir, cada variable aleatoria conduce a funciones o distribuciones de probabilidad que pueden ser distintas, generalmente son distintas. ¿Por qué? Al ser aleatorio no se descarta que dos mismas variables puedan tener la misma distribución. Es aleatorio, puede ser, pero es muy poco probable. En general, la aleatoriedad pues, nos va a decir que pues, cada función de densidad va a ser diferente. Entonces, esta es ya graficada, la función de distribución de probabilidad. De esta misma manera, se grafica la distribución normal, la distribución exponencial, la distribución Weibull, todas las distribuciones que se usan en estadística se calculan de esta misma manera. Para cada valor de la variable aleatoria se calcula su probabilidad. Y esos valores que nosotros acabamos de calcular, son los valores que aparecen en las tablas estadísticas que vienen al final de los libros. Por ejemplo, eh, la tabla de la distribución normal. En la tabla de la distribución normal, que viene al final de los libros, viene estas tablas en las cuales nos ayuda a identificar los valores de la variable aleatoria desde el 0.0 hasta el 5, 4, dependiendo el autor que la realice, va a ser la cantidad de valores. Y lo que encontramos en el cuerpo de la tabla son las probabilidades que la variable aleatoria toma en ese valor de la variable aleatoria. Lo que nosotros calculamos aquí con estas son solo 11 diferentes probabilidades de 11 diferentes valores de la variable aleatoria. ¿Por qué? Porque la variable aleatoria tiene estos valores. En el caso de la variable aleatoria normal, desde luego que tiene una mayor cantidad de valores, no solo 11, tiene muchos otros valores. Y no solo la distribución normal, la distribución Weibull también es otro tipo de distribución, y lo mismo, para cada
cruce de fila-columna, se obtiene el valor de la distribución y a partir de ahí, en el cuerpo de la tabla, en el cruce, encontramos la probabilidad que fue calculada usando este mismo procedimiento. Hay otros, una de las más utilizadas para análisis estadístico es la función chi cuadrada. La función chi cuadrada también tiene sus valores de probabilidad que se calculan en este tipo de tablitas y que pues pueden ser determinadas usando el método que hemos estado realizando. En el caso de las distribuciones discretas, también, estas las que acabamos de observar son distribuciones continuas, pero hay también distribuciones discretas de probabilidad, como la distribución de Poisson. La distribución de Poisson, si ven, ya no tiene valores intermedios con decimales, es salvo el valor central, 4.5, 5.5, todos los demás son discretos. Entonces, todas estas probabilidades se calculan sobre la distribución de Poisson, claro, usando una ecuación diferente. La ecuación que nosotros estamos usando aquí es la ecuación de y igual a más b. La ecuación de Poisson es distinta. Eh, También viene para la distribución hipergeométrica. Entonces, ya después cuando pasemos a estas distribuciones, pues entonces ya vamos a entender cómo fueron calculadas. De esta misma manera. De esta misma manera. Ajá. Nada más que pues no son 11 valores, son muchos más valores. Muchos más valores. Ahora, ya que tenemos la función de distribución, eh, podemos calcular la esperanza matemática o el promedio, la media, el valor esperado y después la varianza y la desviación estándar. Entonces, vamos a comenzar calculando eh, el valor esperado. Matemática o el valor esperado. Entonces, ¿cómo calculamos la esperanza matemática? La esperanza matemática se denota como E de X, en este caso E de Y, aunque también se puede denotar como eh, la media mu de la variable aleatoria Y. Así se puede denotar. Y va a ser igual a la sumatoria desde I igual a 2 hasta 12, igual a 2 hasta 12, de Y, de cada valor Y, de I, por F de Y. F de Y. La sumatoria desde I igual a 2, porque el valor más pequeño es 2,
y llega hasta el 12. De cada una de estos valores y, que están en la primera fila, por su correspondiente probabilidad denotada en la segunda fila de la tabla. Entonces, esto sería igual a 2 por entre 36 más 3 por más 3 por 2 entre 36 más 4 por 3 entre 36 más 5 por 4 entre 36 más 6 por 5 entre 36 más 7 por 6 entre 36 más 8 por 5 entre 36 más 9 por 4 entre 36 más 10 por 5 entre 36 más 11 por 6 entre 36 más 12. No es 6 entre 36, estoy mal. Aquí es 3 entre 36, aquí es 2 entre 36 y aquí es 1 entre 36. 36. Me iba de regreso, pero no.
igual a 2 por 36, más 3 por 2, 6, entre 36, más 4 por 3, 2 entre 36, más 5 por 4, 20, entre 36, más 6 por 5, 30, 36, más 42 entre 36, más 8 por 5, 40, entre 36, más 9 por 4, 36, 36, más 30 entre 36, más 22 entre 36, más 12 entre 36. Entonces son 2 más 6, 8, 20, 40, 70, 112, 152, 168, 198, 20, 232, 232 entre 36, más 20, más 30, más 42, más 40, más 36, más 30, más 22, más 12. 252, me había dado 232. 252 entre 36. Entre 36. Igual a 7. Entonces la media es igual a 7. Es igual a 7. Aquí está. La media es igual a 7.
Y luego, a partir de la media, se puede calcular la varianza. De la media calculamos la varianza. Entonces, la varianza se denota como R de Y o sigma de Y al cuadrado. Ya que va a ser igual, es muy similar, solo que cada Y, cada valor Y lo vamos a llevar al cuadrado. Y al resultado le vamos a restar el valor de la media que acabamos de calcular, la media de la variable aleatoria Y, al cuadrado. Entonces sería 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, 6 al cuadrado, 7 al cuadrado, 9 al cuadrado, 10 al cuadrado, 11 al cuadrado y 12 al cuadrado. Sería 2 por 2, 4. Es 9 por 2, 18. 4 por 4, 16. Es 48. 5, 25. Por 4, 100. 6, 36. 5, 180. 7 por 7, 49. 6, 294. 8, 64.
por 5. A ver qué es lo que sí, esa es la probabilidad. Por 5, 320. 81 por 4, 24. 10 por 10 son 100. 3, 300. 121, 2, 42. 12, 12, 144. Son 4 más 18 más 48 más 100 más 180 más 294 más 320 más 324 más 300 más 242 más 144. 4,674 entre 36, 129,83. 83. Y a eso le restamos el valor de la media. El valor de la media había sido 7. Entonces 7 al cuadrado. 29 menos 49 nos da 80. 83. Y ya por último, para calcular la desviación estándar, pues únicamente se obtiene la raíz. Si esa es la varianza, entonces la desviación estándar se denota simplemente como sigma de y, sin el cuadrado, es igual a la raíz cuadrada de la, de la varianza. Es decir,
la raíz cuadrada de esto. $80.83, raíz cuadrada, 8.9. Entonces, ahorita les mando ya tienen sus correos esta presentación con la solución del ejercicio para que lo tengan. Mañana retroalimentamos, mañana hacemos un repaso de los dos ejercicios y hacemos uno más para que tengan la oportunidad de ganar puntos también. Entonces, que tengan una excelente tarde y nos saludamos mañana. Hasta luego, profe. Luego, profe. Sí, hasta mañana, que descansen. Gracias, profe, hasta luego. Gracias a ustedes, hasta mañana. Adiós.